¿Qué tal? Bienvenidos maestros, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos. Hoy hacemos la sesión 5. Ya, tenemos pronosticado hoy día trabajar un tema muy importante y muy recurrente en todos los exámenes de nombramiento. Y usted sabe que lo que estamos haciendo de temario es tan importante y válido que también le va a servir para su examen de contrato. A ver, hablaremos de las fracciones, ¿no? O del tanto por cuanto, ¿ya? Primero debemos recordar unos conceptos previos de fracciones. Sabemos que fracciones viene a ser un conjunto, ¿no?, que está incluido dentro de los números reales. Los tenemos. Las fracciones se define como una fracción, como aquella división indicada de los enteros positivos A y B. O sea, es una fracción, una división, a ver, ahí está, donde los dos números son enteros positivos. O sea, puede ser 1, 2, 3, 4, 5 positivos, el 0 no. Y que para que se exprese como fracción, A no debe ser divisible entre el denominador. Claro, porque, por ejemplo, yo pongo 4 medios, ¿no? Podría decir que es una fracción, ¿no? 4 medios, tengo numerador y denominador. Sin embargo, 4 es divisible entre 2, ¿no? 4 medios y se convierte en un entero. Entonces, no sería una fracción dicha. Entonces, para ello tenemos diferentes tipos de fracciones. Fracciones propias, fracciones impropias, como podemos ver acá. La fracción 4 quintos, la fracción 12 séptimos, que es impropia, la fracción 13 centésimos, fracción decimal, ¿sí? Y acá la fracción, bueno, 36/98, ¿no? Diferentes tipos de fracciones. La fracción se puede convertir a decimal y de decimal a fracción. Esa es la característica de un número fraccional. Entonces, reconociendo los elementos de una fracción, sabemos que el número que va en la parte, ¿no? O sea, como es una división, él es el dividendo y él es el divisor, ¿cierto? El dividendo adquiere el nombre de numerador y el divisor adquiere el nombre de denominador. ¿Ya? Entonces, lo mismo mencionado, ambos son enteros positivos y no pueden ser múltiples. Por ejemplo, tenemos esta barra de chocolate, ¿no? Esta barra de chocolate en la cual vamos a utilizar, ¿no? Esta barra ha sido dividida en 6 partes, ¿no? En 6 partes iguales, de las cuales Juancito se come 2 sextos, 2 de 6, ¿no? ¿Cuántos no come o deja? 4 de 6, 4 partes de 6. Cuando hablamos del tanto por cuanto, ¿qué tanto es una cantidad de respecto a un cuanto? A una cantidad mayor. Acá tenemos, ¿qué tanto es 2 respecto a 6? ¿No? El tanto por cuanto. Entonces aquí podemos observar claramente que el número 2 viene a ser el numerador y el 6 el denominador, ¿cierto? Dos partes iguales y el denominador 6, ¿cierto? 2 de 6. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Ahora, cuando hablamos de la relación parte-todo, ¿qué es esto? Lo que ocurre es que en el examen de ordenamiento no siempre se menciona la expresión parte y la expresión todo. O sea, no siempre viene en el examen ese término, como parte o como todo. ¿Ya? No siempre viene así. La parte y el todo. Parte, en el examen no necesariamente viene la palabra parte, como les dije. Puede ser la palabra es, o son, o representan. Siempre los maestros me dicen, profesor, una palabrita clave o alguna palabra clave en la cual yo puedo identificar que estoy haciendo fracciones o que voy a utilizar una estrategia adecuada. Me preguntan, ¿no? ¿Qué palabra adecuada puede ser? Pues la palabra parte, todo. En vez de decir parte, digo es, o son, o representa. Y en vez de decir todo, digo de, del o respecto. Ya, también son palabras que se pueden utilizar.
Ahora, entonces, también debemos tener en cuenta lo siguiente. Veamos. Por ejemplo, si decimos, ¿qué parte de 15 es 12? ¿Qué parte de 15 es 12? De 15, de. El de es el denominador, ¿sí o no? Respecto a, ¿de qué cantidad? De 15. Es, o representa 12. Pues ahí está clarísimo. El de es el denominador y el 12 el numerador. Si se puede simplificar, genial, ¿no? Simplifico. Le saco tercia, por ejemplo. Tercia de 12 es 3 y tercia de 15 es 3. Ahí está. Y tendría entonces parte todo. Ahora, también puede ser al revés. ¿Qué parte es 15 de 12? ¿No? ¿Qué parte es 15 de 12? No se acostumbre de que siempre el denominador debe ser un número mayor. Porque acá, por ejemplo, el numerador es 15 y el denominador es 12, ¿sí o no? ¿Qué parte de 12 del todo? Cuando dice parte, tanto por cuánto, ¿qué tanto es 15 respecto de un cuánto? 12. Sí. Y le sacamos entonces tercia, lo más que se puede es tercia. ¿Sí o no? Tercia le sacamos y nos saldría 5 cuartos. Entonces la palabra es lo que tiene que manejar. ¿Ya? O también este otro ejemplo que dice, ¿qué fracción representa 18 respecto de 30? ¿Qué fracción representa o es 18 respecto de 30? Ya sea, lo mismo. ¿Qué parte es 18 de o respecto a quién? Respecto a 30. Así es. 18 de 30. Pues, ¿qué parte es 18 o representa 18 respecto a 30? Respecto del total 30. Listo. Hasta ahí, simplificándolo, ¿no? Por ejemplo, le saco sexta, ¿no? Sí, le puedo sacar sexta ahí. Le saco sexta y quedaría 3/5. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Todo bien? Continuamos, entonces. Parece que no hay duda. Sí. Entonces, acá estamos reconociendo la relación parte-todo. Ya, ahora, utilizando ese criterio de parte-todo, vamos a hacer un ejemplo que viene en el examen de nombramiento 2018. Dice, un estudiante emplea 8 horas del día en dormir, 6 horas en sus labores académicas y 3 horas en alimentarse. ¿Qué parte del día le queda para realizar otras actividades? ¿Qué parte del día, dice, emplea para otra actividad? Ya, a ver, ¿cómo lo podemos hacer? Acá utilizaré la definición de parte y todo. Justo hablando, lo que hemos hablado. ¿Por qué? Mire, pregunta de nombramiento. La definición parte todo, nada más. Primero veamos. Según el dato menciona que emplea 8 horas en dormir, ¿no? 8 horas en dormir. Entonces pongo aquí 8 horas. En sus labores académicas, en estudiar, son 6 horas. Y luego 3 horas para alimentarse. En total, entonces, ¿cuántas horas está utilizando? ¿Cuántas horas ha utilizado del día? Ahí solamente sumar, ¿cierto? ¿Cuántas horas utilizó en total? La suma nada más. ¿Sí? Sumamos 8 más 6 más 3 y vemos que ha utilizado 17 horas. Ya, entonces me dice, ¿qué parte del día le queda para otras actividades? Bueno, si yo calculo así como está, así como se vea, digo, bueno, está utilizando 17 horas, ¿no? Del día, dice, del día, o sea, 24, ¿no? Entonces, en fracción yo diría, bueno, está utilizando 17/24
en fracción. Y yo marcaría entonces la C, ¿no? Opción. Porque digo, bueno, el profesor ha utilizado 17 y el día tiene 24. Ahí está. Pero habría acá un error, ¿sí? Porque si yo hago esto, estoy calculando la fracción que ha utilizado, ¿sí o no? Porque 17 es la suma de las horas que utiliza. Y la pregunta no es lo que utiliza, es lo que le queda, lo que le sobra. Entonces, bueno, está más sencillo todavía, ¿sí? Porque si 17 horas utiliza y el día tiene 24, pues quiere decir que le está quedando, ¿cuánto? A ver, 24 menos 17, 7. Está quedando 7 horas del día, respecto al día, o sea, respecto al 24. Como no se puede simplificar, ahí está. ¿Verdad? Estamos usando la definición de parte todo. ¿Qué parte del día, del total de 24 es eso? Representa lo que le queda, ¿no? En otras actividades, lo que le queda. Si 17 horas lo utiliza para estas actividades, le sobrarían 7. ¿No? 24 menos 17, 7. Ahí está, muy bien. Pasamos a la siguiente, entonces, ¿no? Muy bien. Con eso hemos hecho un ejemplo aplicado al examen de lo que viene, ¿no? Cómo aplicar el tanto por cuanto. Sigamos. También tenemos que hablar respecto a la ganancia o pérdida. Hola, ¿qué tal, profesora Giselle? Por favor, mantener el micrófono apagado hasta que el profesor indique las preguntas, por favor. Gracias. Disculpe, profesor Armando. ¿Puede continuar? Sigamos, entonces, sigamos. Si hablamos de la ganancia o pérdida, por ejemplo, hablamos de la ganancia. Por ejemplo, si yo gano un sexto, la sexta parte gano, entonces me quedaría, ¿cuánto me quedaría? 7 sextos, ¿sí o no? Si gano un sexto, entonces me quedan 7 sextos, ¿sí o no? ¿Correcto? El sobrante, 7 sextos. O sea, la suma. ¿Por qué? Mira, porque yo gano una unidad, un sexto, y eso se le suma a la unidad. ¿Correcto? Yo tengo una unidad y gano un sexto, entonces sumaría 1 más un sexto, 7 sextos. ¿Correcto? Porque estoy ganando, aumentando. Si gano 3 octavos, ¿qué sería? Los 3 octavos serían 11, ¿no? 11 octavos. Ahí está. 3 más 8, 11. ¿Sí? ¿Por qué? Estoy ganando una fracción de una unidad. Gano 3 octavos, se suma. Y también, si yo gano AB, o sea, si gano una fracción AB, lo que hace es sumar numerador y denominador entre B. Eso nos serviría cuando hablamos de ganancias y pérdidas seguidas. ¿Se acuerdan un examen de ordenamiento en el que decía que una persona va con una cierta cantidad de huevos a venderlo al mercado, ¿sí? Y luego pierde, ¿no? Se le rompe la mitad. Y luego de lo que queda, vuelve a romperse en una fracción. Entonces ahí hablamos de la pérdida. O de la ganancia, puede ser, ¿no? De repente una persona va con una cierta cantidad de dinero a un casino. Y en el primer juego gana los 2/3. Luego vuelve a apostar y gana 2/5 de lo que queda. Y vuelve a apostar. O sea, cuando hablamos de fracciones sucesivas, ganancia o pérdida.
Si hablamos de pérdida, sería de esta forma. Si disminuye un sexto, está perdiendo. De la unidad pierde un sexto de parte. Estaría quedando 5 sextos, ¿no? De un sexto quedan 5 sextos, porque los dos completan una unidad. Si yo pierdo 3 octavos, disminuyo 3 octavos, entonces me quedaría la fracción complementaria, 5 octavos. Y si pierdo a b, entonces me está quedando la fracción, la diferencia. De eso se trata, ¿correcto? Así. ¿Está bien así? Listo. Ahora, veamos una aplicación. Mire, dice, en 3 apuestas sucesivas perdí 2 tercios, 3 quintos y 4 sextos de lo que tenía al iniciar la apuesta. En 3 apuestas sucesivas perdí 2 tercios, 3 quintos y 4 séptimos de lo que tenía al iniciar la apuesta. ¿Qué parte de mi dinero inicial me queda al final? Dice que estoy perdiendo aquí en 3 apuestas seguidas. ¿Cuánto me queda? ¿Qué parte del dinero me queda? Entonces yo veo así. Bueno, recordemos, si pierdo 2 tercios, entonces si pierdo 2 tercios, me estaría quedando la fracción complementaria, 1 tercio. O sea, imagínense el gráfico, una unidad dividida en 3 partes. Pierdo 2 tercios, 2 partes. ¿Cuánto me queda? Me queda 1 tercio, una parte. Luego, siguiente apuesta. Si pierdo 3 quintos, estoy perdiendo 3 quintos de lo que me queda, o sea, 3 quintos de 1 tercio. Pero como yo sé que si yo pierdo 3 quintos, no, la nueva unidad, o sea, lo que está quedando, que es 1 tercio, ese pedacito, se vuelve una nueva unidad. Y al perder 3 quintos de esa nueva unidad, me estaría quedando 2 quintos. Ya, no es que a 1 tercio le voy a restar, eso sería otra cosa. ¿Cierto? Lo que voy a hacer aquí sería, y luego, cuando pierde otra vez 4 séptimos, le quedaría la fracción complementaria, 3 séptimos. Entonces, del D, le ponemos D del dinero inicial, o la cantidad inicial incómoda. Como me preguntan qué fracción me queda, lo que hago es multiplicar las fracciones sobrantes, o sea, 1 tercio por 2 quintos por 3 séptimos de D. O sea, estoy calculando el tercio de los 2 quintos de los 3 séptimos del dinero que tenía. O sea, es de lo que queda, de lo que queda, de lo que queda. ¿Correcto? Esa es una forma de operar fracciones sucesivas. ¿Estamos de acuerdo? Para evitar estar haciendo varios gráficos, imagínense. Esa es una estrategia, una habilidad operativa para resolver más rápido. Y si usted resuelve, bueno, resuelve las fracciones, acá puede sacarle tercia, por ejemplo, este 3 con 3 se va, y me queda 2,35 del dinero. O sea, si el dinero hubiera sido, no sé, 700 soles, te diría, bueno, yo fui a apostar con 700 soles. ¿Con cuánto me quedé al final? Usted saca 2,35 de 700, ¿no? Le saldría, ¿cuánto? Creo que 40. Y así averiguo cuánto le queda. Estamos. Entonces, esta fracción, esta estrategia de utilizar las fracciones sucesivas me ayuda a calcular, digamos, una secuencia, ¿no?, de fracciones aplicadas a una cantidad inicial de forma sucesiva. A ver, ahora sí, vamos con los ejercicios. ¿Qué fracción del triángulo ABC representa la parte sombreada? ¿Qué fracción del triángulo ABC? O sea, el total, ¿no? El triángulo representa la parte sombreada. Acá tenemos el triángulo. Listo. ¿Cómo sería aquí? Me dicen de la parte sombreada. A ver. ¿Cuál será? A ver, ¿qué me dicen? Escríbanme en el chat a ver los presentes. Me dicen la fracción que representa. Así como está, así como se ve, podría decir que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 sextos, ¿no? O sea, yo diría, bueno, acá yo tengo 2 partes sombreadas. Dice, ¿qué fracción del triángulo, representa la parte sombreada? ¿Se da cuenta? Acuérdense, parte todo.
Yo diría, bueno, profesor, tengo dos partes sombreadas de un total de, a ver, contamos por acá, 2, 4, 5, 6. Yo diría a 2 sextos, profesor. Porque son dos partes sombreadas del total 6. Y simplificándolo, o sea, si yo le saco mitad, yo podría decir que es un tercio, ¿no? Pero, así como en el chat me han escrito, pero no es así. No es un tercio. Este es un error. Mal, mal, mal. ¿Por qué? A ver, si se da cuenta, usted tiene que saber que, primero, el total de partes, ¿no? Las partes sombreadas son 2. Y el total de partes, usted sabe que la unidad debe estar dividida en partes iguales. Y acá yo veo que este triángulo no tiene igual tamaño que este triángulo. O sea, no sería realmente 6 partes, ¿no? Eso indica que el triángulo realmente está dividido en más partes. Así que le hago un par de líneas. Y ahora sí podría darme cuenta de que el triángulo está dividido en partes iguales. Y ahora sí cuento las partes, ¿no? ¿Cuántas partes sombreadas son? 2. Y en total, 8. Porque me dice qué fracción del triángulo total, o sea, de las 8 partes, es o representa la región sombreada. 2 de 8, sacándole la mitad, un cuarto. ¿Correcto? Así que tener cuidado al momento de resolver una situación como esta. Facilito, ¿sí? Ya, pasamos a la siguiente. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Todo bien? ¿Pregunta, duda? Digamos. A ver, en la pregunta 2, ya un problema sencillo también. Dice, una botella de 8 litros está llena de leche hasta sus 3/4. ¿Cuántos litros de leche tendría que aumentar para que la botella quede completamente llena? A ver, ¿qué tenemos aquí? Podría ser de esta forma. A ver, voy a dibujar mi botellita. Está llena solamente hasta los 3/4. O sea, si la capacidad es 8, yo solamente llené 3 de 4, ¿sí? 3/4. 3 partes de 4 partes, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto me dirá cada parte? Se puede deducir ahí nomás, ¿eh? Ahí nomás yo lo puedo deducir, mira, sin hacer tanta operación. Yo veo que la botella, o sea, la unidad, lo debo dividir en 4 partes. Eso quiere decir entonces que cada parte debe medir 2, ¿no? Bueno, tiene que tener capacidad de 2 litros, ¿sí? Porque son 4 partes. Ahí está. O sea, me doy cuenta que está lleno de leche 6 litros. ¿Y cuánto no está lleno? 2 litros. Entonces, si la pregunta es cuántos litros de leche tendría que aumentar para que quede lleno, está claro que yo debo aumentar la cantidad faltante, ¿sí o no? O sea que yo voy a aumentar, ¿cuánto? 2 litros, ¿sí o no? Esto debo aumentar. Y esa sería la respuesta. ¿Cierto? Fácil, ¿sí? ¿Por qué estuvo fácil? Bueno, porque estoy dando cuenta que la unidad tiene que ser dividida en 4 partes. Y eso me ayuda a averiguar cuánto mide cada parte y así lo deduzco. Pero digamos que no lo he visto así. La otra forma, un poco más abstracta, diría lo siguiente. Si está lleno 3/4 partes, ¿qué fracción complementaria no está llena? Si está lleno 3/4, falta llenar un cuarto. ¿Sí o no? Pues, ¿cuánto falta llenar? Falta llenar la cuarta parte de la botella. ¿Sí o no? Porque me dicen, ¿cuántos litros debo aumentar para que la botella quede llena? Entonces, si la botella le falta un cuarto, yo debo agregar eso que falta. La cuarta parte de 8 es 2. Y llegamos a lo mismo. ¿Correcto? También podemos llegar a la misma respuesta. ¿Sí o no? De cualquiera de las dos formas, yo llegaba a la misma solución, a la misma idea. Correcto. Sigamos. Pasamos a la siguiente, ¿no? Sigamos entonces. Muy bien. Pasemos a la pregunta 3. Dice esta pregunta. En una canasta hay 5 bolitas rojas, tenemos rojas, negras y 12 azules. ¿Ya está? ¿Qué fracción del total son negras? Ya venga, ¿qué fracción del total son negras? ¿Cómo será esto? ¿Qué fracción del total? Pero entonces sabemos que
tendría que utilizar nuevamente la relación parte-todo, ¿sí? ¿No? Relación parte-todo, porque nos dice qué fracción del total, del todo, es o son negras. Ahí está, parte 2. ¿Sí? Primero identifico los datos. Tengo 5 bolillas negras, no, 5 rojas, 7 negras y 12 azules. Bueno, las de color negro son puesto blancas, ya. Era de color negro, ya. Listo, entonces, ¿qué fracción de total son negras? Me dice. ¿Cómo quedaría? Ahora sí. Están de color negro, ¿sí? Listo. ¿Ya qué fracción del total, del todo, o sea, parte todo? En este caso es del total son, o es negra, ¿sí o no? Me están preguntando respecto al total. ¿Cuál sería la fracción? A ver, escríbeme en el chat. ¿Cuál es la fracción? A ver si lo pueden hacer. Escríbeme en el chat. ¿Cuál sería la fracción en este caso? ¿Qué fracción del total son negras? Deductiva. Vamos a meter sencillo. A ver, muy bien en el chat. 7/24, ¿no? Claro. Porque el total, ¿no? Respecto al total. Ya. Calculamos el total. Sumamos, ¿no? Respecto al todo nos dice. ¿Sí o no? Y todos son 24. Y me preguntan cuántas son, ¿no? O representa las negras. Sería, las negras son 7 respecto al total 24. Ya que no es lo mismo decir cuántas son negras respecto, no, de las que no son negras, ¿sí o no? ¿Correcto? Así, muy bien. ¿También ahí? Listo. Si se puede simplificar, se simplifica. Si no, ahí no más queda. ¿Sí o no? Pregunta, duda, a ver, maestra. Ahí está participando la maestra, muy bien. ¿Dudas? Dígame, ¿una pregunta, duda? ¿Duda, pregunta, duda, pregunta? ¿Todo bien? Pasamos a la siguiente. Una niña le pregunta, su padre dice, ¿cuánto ganas? Le dice, al mes. Y el papá, a lo que el padre le respondió, bueno, puedes averiguarlo, dice, pues la mitad se gasta en alimentación y pago de la casa. La tercera parte es para tu matrícula y los 300 restantes los ahorro para tu universidad. La niña meditó un momento y le dijo, ya lo averigüé, papá. Y pudo calcular cuánto ganaba. Entonces, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo consiguió averiguar el valor, ¿no? De lo que gana el padre? O sea, ¿cuánto gana el padre? Es la pregunta. ¿Ya? Entonces, hay dos formas de hacerlo. Ya, vamos a hacerlo de una manera, actividad positiva, y luego voy a utilizar una pizarra virtual para mostrarles otra forma. Ya, primero, aquí tenemos que la cantidad del padre es un valor desconocido. Lo que sabemos es que la cantidad del padre, él lo puede fraccionar, porque dice, la mitad de lo que gasto, o sea, la mitad del dinero, lo gasto en alimentación. O sea, quiere decir que el dinero que gana debe ser un múltiplo de 12, ¿no? Tiene mitad, múltiplo de 2. O sea, lo que gana el papá puede ser, porque ahí dice 300 restantes, ¿no? Entonces puede ser 500, 800, 1000, un número que tenga mitad. Pero luego por acá dice que, y la tercera parte es en la matrícula. O sea, menciona que el total puede dividirlo entre 3, porque es la tercera. O sea, por lo tanto, el total de dinero debe ser un número múltiplo de 2 y múltiplo de 3. ¿Sí o no? Y por eso le estoy colocando 6, ¿correcto? Al mínimo con múltiplo de 2 y de 3, 6. ¿Bien? Ahora sí, puedo resolver. Si dice que en alimentación gasta la mitad de 6 es 3. ¿Correcto? Si la tercera parte lo gasta en matrícula, la tercera parte de 6, a ver, la tercera parte de 6, 6 entre 3, 2. Ahí está. Y lo sobrante lo usa para la universidad. A ver, de aquí no me puedo deducir.
Si el total es 6, ya utilicé 3, ya utilicé 2. Acá en total ya utilicé 5. ¿Cuánto me falta para 6? 1. O sea que el 1x es 300, ¿no? O bueno, también puedo hacer esto, ¿no? Si yo sumo todo, sumo lo que gasta en alimento, más matrícula y más lo que le sobra, debe darme el total, ¿sí? Una ecuación sencilla. 3x más 2x serían 5x. El 5 pasa a restar al 6x, quedando entonces que x vale 300. Ojo, esta no es la respuesta, es solamente el valor de la constante x. Me preguntan cuánto gana el padre. Y como sabemos que al padre le hemos colocado como 6 veces x, sería 6 por 300, ¿sí o no? 6 veces x. 6 por 300 me daría 1800. ¿Sí o no? 6 veces 300. Ahí está. Lo peor que hubiera hecho sería tratar de resolver el, digamos, dándole un valor entero. Eso hubiera sido, digamos, más complicado, ¿no? Tratar de darle ahí un valor completo. Eso hubiera sido lo complicado. Darle un valor X, ¿no? Un incógnito. Así, mira. Vamos a dejar de compartir por aquí y vamos a compartir esa pizarra. ¿Se ve, cierto? ¿Se ve? Ya, ahora. La pregunta nos decía, en la pregunta 4, esta es la pregunta, ¿cierto? Donde la niña le pregunta cuánto gana. Ya. Una forma era que usted le ponga X, ¿no? O sea, mire, si usted le hubiera puesto que lo que gana el papá, ¿no? El sueldo o lo que gana, si usted le hubiera puesto solamente una incógnita X nada más, usted hubiera tenido que trabajar esto. Dice que la mitad gasta en alimentación. ¿La mitad de qué? De X, ¿sí? La mitad de X lo gasta en alimentación. Más lo que gasta en, ¿cuánto? En la matrícula, la tercera parte. O sea, un tercio, ¿no? Un tercio. También del dinero, ¿no? De X, un tercio de X. Y más lo que le sobra, 300, ¿sí o no? Porque el dato dice que le sobra 300. Y todo eso debería darme el total. O sea, imagínense que yo me pongo a trabajar así, con fracciones. O sea, profesor, el tema de fracciones, entonces hago fracciones. ¿Ve cómo está en la imagen? ¿Se puede hacer? Sí, lo puedo hacer. Pero imagínense, está trabajando con fracciones y es más tedioso. Yo le digo, le recomiendo, si dice fracción, pues no use fracción. Al total le da un número múltiplo. Como acá menciona que al total debe tener mitad y debe tener tercia, entonces lo que hago es a este número colocarle un número múltiplo de 2 y de 3. Múltiplo de 2 y de 3 es 6, ¿sí? Y por eso, en el problema desarrollado le pusimos 6, ¿sí o no? ¿Está bien? Ya fue explicado por qué es 6. Ahora, pero digamos que yo quiero resolverlo gráficamente, que la gran mayoría de maestros utiliza gráficos. ¿Cómo sería si quiero hacerlo gráficamente? A ver, gráficamente. Aquí elijo un gráfico. Este que sea mi unidad. El sueldo que gana el papá, la unidad, el todo. Dice, la mitad lo gasta ¿en qué? En alimentación. Todo esto lo utiliza en alimentación. Ya está ocupado. ¿Sí o no? Ya que esto sea alimentación. La mitad del total. Luego dice, la tercera parte en matrícula. Ojo, dice la tercera parte del total. No dice la tercera parte de lo que queda. Ya, eso hay que tener cuidado. Dice la tercera parte. Si el problema hubiera dicho la tercera parte de lo que queda, entonces solamente sería así. Lo que está quedando, que está de blanco, lo divido entre 3 y solo pintaría
la tercera parte de lo que queda. Así, ¿sí o no? De lo que queda. Pero acá no dice lo que queda, solamente dice la tercera parte. Eso quiere decir entonces que está hablando de la tercera parte de la unidad. Sí. Entonces yo debería pintar ¿cuánto? Un tercio de esto, o sea, así. ¿No? Porque la tercera parte son 2 cuadraditos. Y por último, me sobran 300. Y ahí se ve, ¿cierto? Que 300, ¿dónde va? Aquí en lo que sobra. Y como usted sabe que todas las partes son iguales, ¿no? La unidad se divide en partes idénticas, iguales, entonces cada parte debe valer 300. Y así puedo darme cuenta que el total de lo que gana sería 6 veces 3, ¿no? 6 veces 300, ¿cierto? Y eso me da 1800, ¿correcto? También, mira, bien, ¿correcto? Fácil, ¿sí o no? ¿No, maestro? Fácil. Graficando también es sencillo. Muy bien. ¿Pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Pregunta, duda. Escríbeme en el chat. Pregunta, duda, maestro. Bueno, no habiendo preguntas, seguimos entonces, ¿no? Muy bien. Correcto, maestra, ¿no? ¿El gráfico es mucho mejor? Sí, claro que sí, me conviene. Acá, ¿cuál era la única dificultad? A ver, ya, si lo va a graficar, lo único que tiene que tener cuidado es aquí en la frase. Acá dice la mitad. Ya, ¿la mitad de quién? Del total. Cuando dice otra nueva fracción, usted tiene que estar atento si esta siguiente fracción es de lo que queda o del total. Ya, si no dice nada, como en este caso, usted debe asumir y asegurar que es del total. Pero eso que dice, la tercera parte de lo que queda, ya cámbiese. Porque usted sacaría la tercera parte de lo que está quedando, o sea, de la otra mitad, de lo que sobra. Ya, entonces lea bien ese detalle. ¿Ya? Muy bien, gráfico se entiende bien. Entonces, en nuestro ciclo, estamos hablando, resolviendo fracciones, ya sea graficando o dándole un valor entero a la unidad, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente entonces, donde nos hemos quedado. Pasamos a la siguiente. A ver, ¿qué nos dice aquí? En la 5. En una urna hay 24 bolas en total, entre roja, blanca y azul. Dice, si las rojas son 2/8 del total y las blancas son la mitad del total y el resto azules. Ya, a ver, fíjese bien, acá menciona. Primero, me pide qué fracción de las que no son azules son azules. ¿Sí? ¿Qué parte es? ¿No? O sea, ¿qué fracción de las que no son azules, o sea, respecto al, no al total, no al todo, no a las 24, sino solamente respecto a las no azules, son azul? ¿Correcto? Parte todo. ¿Qué parte es lo azul? Del no azul. No del todo 24, sino solamente del no azul. A ver. Analizando dice que las rojas son 2/8 del total. Del total, acá lo dice. 2/8 de 24. ¿Cuánto será 2/8 de 24? A ver, sacamos octava 1, octava 3. Sería 6, ¿no? ¿Sí? Octava 1, octava de 24, 3. 2 por 3, 6. 6 son rojas. Luego dice las blancas. Las blancas son la mitad del total. Ojo, la mitad del total. No es la mitad del resto. Porque si fuera la mitad del resto sería, a ver, 9, ¿no? Porque si ya tengo 6 rojas, me estarían sobrando 18. Y la mitad de lo que sobra serían 9. Pero acá dice que las blancas son la mitad del total. Entonces, si el total es 24, su mitad 12. ¿Correcto? Por eso, lea bien respecto a quién saco la fracción. Acá dice del total, la mitad de 24 es 12. Ahí está. ¿Correcto? Y el resto son azules. Ya. ¿Cuántos son azules? A ver. Si ya tengo 6 rojas, tengo 12 blancas, en total tengo 18 bolillas.
El resto será muy bien, la diferencia, 6. Ahora viene la frase. ¿Qué fracción del no azul es lo azul? ¿Ya cuántos no azules hay? Los no azules son rojos y blancos, 18. ¿Y cuántos sí son azules? 6. Sería 6 de 18. ¿Qué parte es el azul respecto a lo no azul? 18. Simplificando, porque le puedo sacar sexta, ¿no? Sexta de 6, sexta de 18, un tercio. Muy bien, pregunta, duda ahí, escríbenme en el chat. Pregunta, duda, maestros. Pregunta para seguir. Pregunta, duda. Bien, entonces no ha habido preguntas. Continuamos. A ver. ¿Qué nos dice la pregunta 6? La pregunta 6 nos dice, al morir el padre de Camila, dejó una herencia. La tercera es 18.700. ¿Cuál es la herencia en total? Al momento de internet. Ya. Ahora, acá menciona del total, ¿cierto? No se sabe la cantidad inicial. Ya. ¿Qué hacemos? ¿Lo graficamos o lo hacemos dándole al total una unidad? A ver, lo voy a analizar de esta forma. Vamos de este luego gráfico, ¿ya? Mire. Primero, para determinar el total, acá menciona. ¿Por qué le pongo 10x? ¿Por qué? Porque acá dice que la primera hereda los 2/5 del total de la herencia. Entonces quiere decir que la herencia debe ser un número múltiplo de 5, porque debo sacarle quinta. Y luego la segunda recibe la mitad. La mitad. O sea, que la herencia debe ser un número múltiplo de 5 y múltiplo de 2, que tenga mitad y quinta. Sacando el mínimo con múltiplo de 2 y 5, está claro que sale 10. Y por eso le pongo al total 10x. A partir de ahí resuelvo. Dice, la primera recibe 2/5 del total. O sea, 2/5 de 10x, ¿sí o no? ¿Y cuánto es 2/5 de 10x? 2/5 de 10, a ver, le saco quinta al 5, quinta al 10, ¿sí o no? Quinta al 10 es 2, ¿no? Quinta de 5, 1, quinta de 10 es 2. Quedaría 2 por 2, 4. O sea, quiere decir entonces que la primera recibe 4x soles. La segunda recibe la mitad de la herencia. La mitad del, no dice la mitad de lo que queda, dice la mitad de la herencia. Entonces está recibiendo la mitad de 10, ¿no? Y la mitad de 10 es 5. ¿Qué puedo observar? Ya utilicé 4x. Acá 5x. En total ya entregué 9x. Está claro que la última recibe x dinero. Pero como el dato menciona que la tercera recibe 18.700, entonces puedo igualar. Opción, acá hay 9, acá sería un x. La tercera recibe 18.700. Listo, no se diga más. La herencia es 10 por x, o sea, 10 por 18.700. Cuando sale, bueno, simplemente se incrementa un 0. Ahí está, 187.000. Pregunta, duda hasta ahí, a ver. ¿De dónde sale el 10? Ya, lo que ocurre es que hemos utilizado un número múltiplo de 2 y múltiplo de 5. Aquí, cuando menciona por esta parte de que le saca 2/5 partes de la herencia. 2/5. O sea, que la herencia, la unidad, o sea, el total, debe dividirse entre 5. Y exactamente.
Por ello, al total le doy un valor múltiplo de 5. Luego por acá dice, la segunda recibe la mitad de la herencia. Entonces, por eso, la segunda debe recibir un número múltiplo de 2. ¿No? Entonces, la herencia debe ser un número múltiplo de 2, múltiplo de 5. Número múltiplo de 2 y de 5 sería 10, ¿no? 5 por 2, 10. Ahí está. Por eso al total se le pone 10. Y al momento de operar salen números enteros, redondos. Muy bien. Ahora, gráficamente pidieron, ¿no? ¿Cómo se ve gráficamente? Ya, gráficamente, por acá. Dejamos de compartir y lo trabajamos gráficamente. Por aquí. ¿Cómo sería gráficamente? Si gráficamente lo que tendría que hacer es al total, ¿no? La unidad, dividirla en la cantidad de partes pedidas, ¿sí? ¿En cuántas partes lo divido? A ver. Por acá. Miren, nos dice la herencia, ¿no? Ya, vamos a colocar así. El gráfico completo es la unidad. Ya. La primera era 2/5. 2/5. Quiere decir que la unidad debo dividirlo en 5 partes, ¿sí? ¿No? Ahí están, 5 partes. ¿Correcto? De los cuales la primera recibe 2/5. 2/5 de eso. Del total. Ya. La segunda debe recibir, ¿cuánto? La mitad del total. La mitad. O sea, si yo divido así, la mitad es esto, pues, ¿no? La mitad es esto de acá. O sea, 5 casilleros, ¿no? Pero como ya tengo 2 ocupados, debo elegir 5 casilleros. Así que elijo lo de acá. ¿Sí o no? Eso sería lo que recibe la segunda. La primera recibió 2/5. ¿Bien? ¿Cuánto está quedando entonces sin utilizar? Está quedando un casillero. Ese casillero debe ser justo lo que recibe la tercera. Es 18.700. ¿Sí o no? Eso va acá. Ahora, ¿cuántas veces voy a colocar esto? Recuerda que todas son iguales, ¿sí o no? Todas las partes deben darme el mismo resultado. Así que con ello puedo multiplicarlo por 6 y listo. Y así saco el total. Bueno, no importa que salga así, esto solamente es mera explicación. ¿Se entiende, no? ¿Cierto? Se entiende, yo creo que se entiende. Entonces ya se sabría que lo debe multiplicar por ¿cuánto? ¿Cuántas partes son? 2, 4, 6, 8, 10. Así que el dinero o la herencia es 10 pedacitos. Cada pedacito vale 18.700. ¿Sí o no? ¿Está? Lo multiplico y ya está muy claro. Sale 187.000. Listo. ¿Correcto?
Si se da cuenta, miren, ¿en cuántas partes está dividida la unidad? ¿Ahí lo ven? Sí, se ve, ¿sí o no? La unidad está dividida en, si usted lo termina de cortar, ¿sí o no? ¿Se divide en cuánto? En 10. ¿Sí? Y es por eso que yo, en vez de hacer este gráfico, ya reconozco, ¿no?, que el total o la unidad debe dividirse en 10 partes, porque debe ser múltiplo de 2 y múltiplo de 5. Muy bien, ¿pregunta, duda hasta ahí? Ya, muy bien, no hay una pregunta, dejamos de compartir. Pasamos a la siguiente. Ya, la 7 dice, Daniel es un cajero, dice el banco, y al irse a almorzar a un centro comercial le robaron 2/5 de su dinero. ¿Qué fracción del dinero que le queda repondrá el dinero que le robaron? A ver, primero, ¿qué hago? Aquí, al total yo le puedo colocar un valor 5. ¿Por qué 5 hay que saber? ¿Por qué? Porque dice que 2/5 le robaron. O sea que el total debe ser un número divisible entre 5. Y por eso le pongo directamente 5x. Aunque no hay otra fracción, ¿no? O sea, no es como el anterior que dice mitad y luego 2/3, ¿no? Acá dice de frente 2/5. Entonces la unidad debe ser un número dividido entre 2/5 en 5 partes. ¿Sí o no? Y por eso le pongo 5. Entonces cuando dice que le robaron 2/5, 2/5 de 5 es, ¿cuánto? A ver, 2/5 de 5 sería 2x. Le robaron 2/5. 2/5, 2 de 5. Ya está. Ahora, ¿cuánto le está quedando? Si le robaron 2x, le estaría quedando 3x, ¿sí o no? ¿Correcto? Le quedan 3x. Porque el total es 5. Le roban 2, le quedan 3. ¿Está bien ahí? Entonces, quiere decir que la pregunta es, ¿qué fracción de lo que queda repondrá el dinero que le robaron? ¿Cuánto le robaron? 2x, ¿sí o no? Acá hay que utilizar la relación par de todo. ¿Pero cómo? ¿Qué fracción de lo que queda, o sea, 3x, es o representa lo robado? ¿Correcto? Si él debe reponer lo robado, ¿cuánto repone? Repone lo que le robaron, o sea, 2x. ¿Sí o no? Me roban 2x. ¿Cuánto repongo? 2x porque debo reponer lo que me roban. O sería, por lo tanto, ¿qué fracción? O sea, ¿qué representa lo que voy a reponer respecto a lo que le robaron? ¿Sí o no? Lo que le queda. Entonces, me robaron 2x y es lo que debo reponer 2x respecto a lo que me está quedando 3x. La fracción 2/3. ¿Correcto? ¿Pregunta, duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? A ver, ¿quiere hacerlo con gráfico? ¿Pregunta, duda? ¿Todo bien? Todo bien, entonces, ¿no? No hay duda. Ya, muy bien. Entonces pasamos a la siguiente. Con gráfico. A ver, ya, ¿cómo sería con gráfico esta pregunta? Volvemos a retomar
y compartimos la pizarra. Vamos a la pregunta número 7, ¿no? ¿Cómo sería con gráfico? A ver, un gráfico sería de esta forma. Ya. La unidad es esto. ¿Cuánto le robaron? 2/5, ¿sí o no? Pues quiere decir que la unidad debe ser dividida en 5 partes. Y le roban acá. ¿Sí o no? Esto le roban. Dos quintos, ¿no? En fracción se ve claramente, 2 de 5. Ya. Ahora, obviamente le está quedando 3/5, ¿sí o no? ¿No? 3/5. Voy nomás ya. Ya, usted sabe que la unidad se divide en 5 partes. Listo. 5 partes. Le robaron 2. Este y este le robaron. Entonces, esto es lo que me queda. ¿Cierto? Ya, si todo fuera así, y me roban solamente esto es lo que me roban. Me robaron 2x y me queda 3x. Ya, dice, utilizamos la relación parte todo. Ya, acá dice, ¿qué fracción de lo que queda, de lo que queda, es o representa lo que repondrá? Repondrá. ¿Correcto? O sea, me están preguntando la fracción. ¿Qué fracción es lo que va a reponer respecto a lo que queda? Listo. Entonces, acá sería, lo que repondrá es lo que ha perdido, lo que le han robado. ¿Cuánto le han robado? 2. 2 partes. Han robado 2. ¿No? Ahí está, 5 partes han robado 2. Así mejor. Le robaron 2. ¿Y cuánto es el total? 5, o sea. 2. ¿Y cuánto le queda? 3 en este caso. ¿Cuánto va a reponer? 2 partes, ¿no? Lo que le han robado. De lo que no le robaron, de lo que le queda. Le quedan 3 partes. 2 tercios. Ahí está. En este caso, es respecto a lo que queda, no del total. Por eso lea bien, acá lo menciona, de lo que queda. Muy bien. Pregunta, entonces, pasamos a la siguiente, ¿sí o no? ¿Correcto? ¿Duda, pregunta, duda? Muy bien. No hay preguntas. Vamos al último ejercicio. Ya. En cambio, acá lo que hicimos fue colocarle un valor entero al total y luego sacarle 2/5 a ese total. ¿Por qué le ponemos 5x al total? Porque dice que le saca 2/5. O sea, que el total debe ser un número múltiplo de 5. Entonces, para reponer lo que le roban, o sea, ¿qué voy a reponer? Lo mismo que me roban. Me roban 2, yo debo reponer 2. ¿Respecto a qué? Respecto de lo que me queda. Lo que me queda es 3. No, vamos al último. A ver. La pregunta 8.
Dice, Luis está limpiando la piscina de su casa. Cuando él es aficionado a los problemas matemáticos, decide crear un problema con el tema de una piscina. Si el problema dice que una piscina está llena hasta sus 3/5 y se sacara ¿qué hacemos acá? A ver, está limpiando ahí su piscina y decide crear un problema con ello. Si la piscina está llena hasta sus 3/5 y se gastara 3.800, quedaría llena hasta su octava parte. Acá, ¿qué puedo hacer? Mira, la piscina debe estar divisible entre 5, porque dice que debe tener quinta parte. Y por acá dice que cuando retire una cantidad de litros, quedará llena solamente hasta su octava parte. Dice hasta su octava parte, pero no menciona de quién. Entonces, está claro que es la octava parte del dato inicial. La piscina. Colocamos así. Le pongo 40, ¿no? ¿Por qué? Porque acá dice que si acá menciona que le saco 3/5, sería 3/5 del total. Por eso le pongo 40, múltiplo de 5 y múltiplo de 8, porque le saco 3/5 y por acá le saco su octava parte. Octava. Muy bien. Ahora, 3/5 de 40, le sacas quinta, 5, quinta, 48, 8 por 3, 24. Entonces, está lleno 24, quiere decir que no está lleno o falta llenar 16. ¿Sí o no? ¿Correcto? Me dice, ¿cuántas? Hay que ver con detalle. Si este es el total y tú le retiras 3.800, esto me da, dice, ayudaría, ¿no? Correcto, mira, si el problema dice que la piscina tiene hasta sus 3/5, saca 3.800. Por eso acá lo opera 24. El total yo le quito 3.800, debe darme 5x. Al total le quito el relleno, me da ese resultado, que es 5. Bueno, el dato menciona que justo lo que está quedando debe ser 3.800. El 3.800 pasa a sumar, el 5x que está a la derecha pasa a la izquierda, y ya está. Tenemos que x sale 200. ¿Cuánto sale? El total, a ver. Ojo que tenemos acá solamente el valor de x. La pregunta es, ¿cuántos días faltan para llenar? A ver. Ahí tenemos entonces que lo que falta es 16. La pregunta es, ¿cuántos litros faltan? No, ¿cuánto había al inicio? Aquí sabemos que lo que falta es 16x. Y lo que falta es esto, 16. ¿Correcto? Si ya me falta 16, ahora reemplazo. 16 por 200, 3.200. Ahí está. ¿Correcto?
Al total le puse un valor entero que sea múltiplo de 5 y de 8. ¿No? Es cuestión de buscar. Y lo más cercano es 40. Muy bien, listo. ¿Alguna duda o pregunta? Puede ver por aquí, a ver. Recordemos que queda aquí. Listo. Hemos desarrollado situaciones muy claras de examen de preguntas tipo examen de ordenamiento. Y recuerda que en Thunder aprendemos contigo. Gracias por tu atención.